pero también tiene un significado literario. Y en literatura, literario, significa es que se hace una analogía de algo que no es real, pero es de la naturaleza o del medio ambiente, para asimilarlo a una situación real. Entonces dice uno, compara dos cosas, como si fuera una historia con algo para decirnos a nosotros una realidad, aunque no sea cierto que esa historia haya sucedido. Ya, pastor, ya entendí. O sea, es simplemente algo que es una analogía con algo de la naturaleza o del medio ambiente, de algo real, para dejarme una enseñanza, aunque no haya sucedido. Es correcto. Eso es una parábola, en términos literarios. Y eso es lo que hacía Jesús. Usaba cosas de la naturaleza o del medio ambiente, historias que él contaba de eso, y las traía para dar una explicación de la realidad, de lo que sucedía, para que lo entendieran, se supone, más fácilmente. ¿Listo? Entonces, hay que ver lo siguiente también. Las parábolas, y esto para los que toman nota y les gusta lo de Biblia y teología, las parábolas, hasta después de la muerte del Señor Jesús, es decir, de haber sido sepultado y resucitado, todas las parábolas son orientadas para el pueblo de Israel. Así que cuando cogen las parábolas y las acomodan para la iglesia, para los cristianos, ese sentido no es correcto. Porque dicen, uy, aquí le está hablando a la iglesia, y esto significa el Espíritu Santo, y esto significa Jesús, y esto significa el Padre, y esto es para la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica. No, señor. Todas las parábolas, hasta después de que habla de Jesús resucitado, son para el pueblo de Israel. Las que hablan después de Jesús resucitado, sí son para la iglesia y para todo el mundo. Por ejemplo, si uno dice Mateo 24, ¿se acuerdan allá que habla Mateo 24? Ahora vendrán plagas, lo que está pasando ahorita, indicios de guerra y todo eso. Eso allá en la gran tribulación. Lo que habla de las parábolas de las 11,000 vírgenes, la parábola de las lámparas, de los talentos, eso es para todo el mundo, para la gran tribulación y eso ya no es para el pueblo de Israel solamente. Pero de Mateo 24 para atrás, todo es para el pueblo de Israel. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque de esto también se hacen doctrinas erradas. Y vamos a ver qué es cierto, porque por eso el título dice que el porqué de las parábolas. Y ya sabiendo qué es una parábola, entonces el Señor empezó allá en Mateo 13, y vamos a ver del 10 al 17, y dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿quiénes? Los 12, Pedro, Juan, Andrés, Felipe, todos ellos. Venga, Señor Jesús, ¿usted por qué le habla aquí a la gente? Acuérdese que todos los que estaban alrededor eran israelitas. ¿Por qué les hablas por parábolas? No sé por qué le cuentas cuentos de la naturaleza, del medio ambiente, lo que sea, a toda esta gente. ¿Por qué haces eso? Y miren el Señor tan lindo. Dice, el Señor Jesús le respondió diciendo, porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Escuche, porque ahí está la clave, ¿no? Esta es la clave, el porqué de las parábolas. Porque a los discípulos de Jesús les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Eso no es para todo el mundo. Solo a los que lo seguimos les es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Por eso, miren lo importante por eso Dios colocó, y esto aunque esté en los otros evangelios, porque a ti también y a mí nos es dado el conocer los misterios del reino de los cielos. Y eso es lo que hemos visto en estos 150 días ya casi. Por 7 días llegamos a la 150. Nos es dado a conocer los misterios. Y uno dice, increíble, eso estaba ahí en la palabra. Uy, todo eso dice la Biblia, claro, porque Él es fiel a su palabra.
porque solo los discípulos podemos entender la Biblia perfectamente y los misterios que ella tiene. No todo el mundo, no todo el mundo les permitido. O sea, a los que no son discípulos, a ellos no les es dado. Ahí dice, vuelvo y le repito, versículo 11. Jesús dijo, porque a vosotros, eso es a usted y a mí también, les es dado saber, conocer bien, mascadito, bien entendido, los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos, a los que no creen, y en este caso como los judíos lo rechazaron, no les es dado. O sea, uno les dice eso y eso no lo entienden, ni lo comprenden, ni se, pero esta vaina, ¿qué habrá querido decir el hombre? Mire, y aquí entiende, porque a cualquiera que tiene, o sea, usted y yo, a los discípulos, se le dará ¿qué? Más conocimiento de Dios y de los misterios de su reino. Y va a tener más, ahí dice, como lo hemos demostrado, o Dios, perdóname, Señor, porque eres tú lo has demostrado en estos 150 días. ¿O no ha sido así? A usted que me escucha ya, porque usted tiene, pero se le ha dado más. Cada día se le da más y tendrá más. Pero al que no tiene, o sea, al que no cree, al que no es discípulo, aún lo que tiene le será quitado. Entonces muchos de estos dicen, ay, no, yo entré allá a ver si esto me resolvía el problema, Dios, y eso, ay, ¿sabe qué? Ya eso ni para qué. Y se van. Hay unos que entran acá y también los hemos visto en estos 150 días. Bueno, estos 143. Hemos visto eso. Hay gente que ha entrado y se ha salido y no ha vuelto. Hay otros que eran de la iglesia y ya ni regresaron. Ya, justamente por eso mismo. Pero al que no, pues se le será quitado porque no es discípulo, porque no es seguidor. Pero al que es seguidor sí se le da más para que entienda más. Tal cual ha pasado en estos 150 días, que muchos quedamos así boquiabiertos y decimos, Señor, esto es impresionante, todo lo que hemos aprendido. Gracias, Señor. Antes damos gracias por esta pandemia. Ojalá dure otro buen tiempo, o por lo menos que al pastorcito esto se sana y que podemos volver. No deje estos tiempos porque esto ha sido maravilloso. Uy, no. Qué rico todo lo que hemos aprendido. Y los miércoles y los domingos, uy, no, pues claro, cada vez nos da más y nos da más. Y no nos cansamos de eso. Nunca nos cansamos. Y por eso dice, y ahí les dice, 13, por eso les hablo por parábolas. Porque ellos viendo, no ven. Y oyendo, no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, mire lo que les dijo para ese pueblo, para Israel, o para los que no son discípulos. De oído, oyen, de oído, oiréis. O sea, de oído, oyen y no entienden. Y viendo, veréis y no lo perciben. O sea, ven las cosas, ven los milagros y todo, y no perciben. No perciben al Señor. Y así pasa. Eso pasa con los incrédulos. Y siguen en lo mismo. ¿Y a qué hora va a pasar todo esto? Para volver al bar, para volver a las fiestas, para volver a la rumba, a las borracheras, a todo. Y dice uno, mano, pero las situaciones, no. Han visto los milagros porque los han visto. Uy, este se sanó, este le proveyó Dios, este le dio trabajo. Los ven, pero no entienden y no lo perciben. Y uno les pregunta, venga, y va a recibir al Señor Jesús. No. Siga usted en su cuento y déjeme a mí sano. Yo respeto lo suyo, usted respete lo mío. Ah, bueno, está bien, qué pena, disculpe. Porque pasa eso. Él lo dijo, vean, ahí está clarito. Oyen y parece que no oyeran, no entienden. Y viendo, lo ven, pero tampoco lo perciben. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y déjeme, y yo le hago, y yo lo resuelvo, y yo. Eso es engrosarse. Y con los oídos oyen pesadamente. Ay, qué jartera, qué mamera, ya empezaron estos, es que eso es lo que no me gusta a los cristianos. ¿Se da cuenta? Es que, ay, todo es malo para ellos, nada se puede hacer, le prohíben a uno todo, pesadamente, así. Y aquí nosotros no prohibimos nada, ni Dios prohíbe, así vean, oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Ay, no, déjeme sano, usted allá.
para que no vean con los ojos. Increíble, parece una contradicción, ¿no? Porque uno diría el chapulín colorado, ¿cómo así? Para que no vean con los ojos. Entonces, ¿con qué se ve? ¿Con los oídos? ¿O con la boca? Eso diría el chapulín, ¿sí o no? Pero aquí ya lo entendemos, ¿no? Para que no vean con los ojos. Ya ven los milagros, pero parece que no los vieron. Y oigan con los oídos. Y entonces, ¿con qué se oyen? No, es que no oyen. No. O sea, escuchan, pero no lo interiorizan. Y con el corazón entiendan, porque esto solo se hace. Acuerden que el corazón es el espíritu, ¿no? Y aquí cambia de tercio el Señor. Si nacieran de nuevo, como hemos visto anoche y hemos visto en los días anteriores y el culto del domingo, aquí él cambia de tercio y dice, porque si nacieran de nuevo, mejor dicho, si tuvieran al Espíritu Santo, que es el corazón, yo les he enseñado eso, que la palabra cuando dice corazón se refiere al espíritu. Entonces dice, y si con el corazón entendieran, es decir, con el Espíritu Santo, y se convirtieran, y yo los sane. O sea, si realmente por el Espíritu Santo morara en ellos, van a entender y se van a convertir y yo los voy a sanar. Mire lo impresionante. Esas últimas 3 líneas. Si naciera de nuevo, es decir, entendería con el Espíritu, se convertiría y Jesús nos sanaría. Pero cuando no, pasa en lo de arriba. ¡Oh, impresionante, Señor! 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, y eso es para usted y para mí. O sea, pero bienaventurados los que son discípulos, porque ellos ven. Y vuestros oídos porque oyen, porque ustedes oyen y entienden. El resto no. Esto les pasa derecho. Y muchos hasta escuchan estas prédicas. Ustedes pueden creerlo. Escuchan esto. Y dicen, sí, semana, hasta explica bacano. Chévere, sí, pero a mí déjeme, a mí aquí sano, quietecito. Y él sabe todo, y mire, lo explica acá. Pero a nosotros dice bienaventurados, felices, gozosos, confiados, seguros, porque nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen. Porque de cierto os digo, mire cómo nos dice Jesús, para ti y para mí, porque de verdad les digo, se los aseguro, que muchos profetas y justos desearon ver lo que usted ha visto en estos tiempos y no lo vieron, y oír lo que ustedes han estado oyendo y no lo quisieron oír. Les pasó igual que el pueblo de Israel, lo rechazaron. Y eso pasa también con muchos de nuestros familiares. Eso, saben todo. O sea, lo saben es de conocerlo, pero no de entender. Y pasa así. Han visto y parece que no lo vieron. Han oído todo este tiempo y parece que no oyeron. Y lo rechazan. Igual que el pueblo de Israel. Y aquí el Señor dijo, por eso yo hablo por parábolas, para que los que se hizo entendamos. Pero el resto no va a entender. Por eso usted no se desgaste tratando de, mire, pero aquí la palabra dice, venga, le voy a enseñar. La única forma es que él nazca de nuevo, esa persona nazca de nuevo. Porque cuando llegue y se pose sobre esa persona dentro del Espíritu Santo, ahí sí va a entender. De resto no, usted le puede mostrar. Y mucho menos aquellos que se ponen a condenar. ¿Sí sabía usted que la paga del pecado es la muerte y se va a ir para el infierno? Es decir, que si usted sí dice solo una mentira, ¡pum! Para el infierno. Y cualquier cosa, ¡pum! Para el infierno. Y entonces usted toma una cerveza y ¡pum! Para el infierno. Y entonces ya se ponen en el otro plano y dice, ay, no, hermano, no fregues. Deje de ser tan legalista. No van a entender así, hermano. Usted les puede decir que el infierno es eso. Tampoco. Y mucho menos trate de poner a un Dios de castigos. Entonces, que usted no hace, puro legalista, y tompa al infierno. Déjese de eso. Dios es amor. Y es tanto amor que usted lo que le tiene que hablar es de la obra del Señor Jesús. Una obra de puro amor. Él fue y se puso allá en su lugar por usted y por mí. Porque la hemos embarrado un montón, pero él puso el precio, su sangre, y nos limpió y nos dejó limpiecitos, para que ahora empecemos a dejar esas cosas viejas y todo empieza a ser nuevo. Ya, pare con eso, y listo, y uno, uy, venga así. Y cuando usted entiende eso y cree en eso,
En Jesús entiende toda la palabra del Señor. Por eso él después empieza a hablarles ahí por parábolas. A todos ellos. Acuérdense que aquí va aplicado al pueblo de Israel. Este primer pedazo nos explica a nosotros para cuando leamos parábolas, mejor dicho. Y lo que hemos hecho en estos 150 días ya del Nuevo Testamento. Porque yo no he tocado el viejo, el nuevo. ¿Para qué? Para que ahí sí, oyendo, entendamos y viendo, veamos. Y creyendo seamos sanados, así como dice la palabra. Y eso sí ha ocurrido. Pero en esto no. Miren, por ejemplo, vamos a ver aquí una. Acuérdense que hasta que Jesús resucita, las parábolas eran hechas, orientadas hacia el pueblo de Israel, no para la iglesia, porque la iglesia no estaba hasta que Jesús resucitó. No estaba la iglesia cristiana. Entonces esto era dirigido al pueblo de Israel. Y vamos a ver, por ejemplo, una de esas parábolas, que esta sí no está en los otros evangelios. Entonces ya teniendo esa premisa, ya sabiendo por qué de las parábolas, por qué Jesús hizo las parábolas, es que Él es hermoso. Ya esta mañana enseñar, ¿no? Y acuerdan que el título está ahí en el primer versículo, en el 10. Ahí salió el título. Entonces acercándole los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y de ahí salió el título de la prédica. Muy bien. Entonces dice el Señor, vamos a ver esta. Parábola del trigo y la cizaña. Hay trigo y hay cizaña. El trigo es donde se hace el pan y todo bien, pero la cizaña es esa matica que se parece al trigo, pero no es trigo. Y se confunde con el trigo. Esa vaina no alimenta nada, mejor dicho, eso es hierba, eso es como el pasto. El pasto solo sirve para los animales, para las vacas y eso, pero para el ser humano no. Muy bien, pero entre el pasto de pronto ahí al lado se puede, qué sé yo, cultivar la papa y se confunde la papa que crece hacia abajo con el pasto y de pronto uno no ve la papita, pero ahí está también. Entonces él dijo, listo, vamos a ver el trigo y la cizaña. Se parecen, pero no es lo mismo. El uno tiene fruto, el trigo, con el que se hace el pan, pero la cizaña no da fruto. Entonces pura hierba, pura maleza, mejor dicho, para tenerlo claro. Entonces dice el Señor, empieza diciéndole, venga, les voy a decir una parábola, a ver si entendimos lo que acabamos de ver. Entonces Dios hace el ejercicio también con otros. Acuérdese que va orientado al pueblo de Israel todas las parábolas, hasta después de la resurrección. Muy bien. 24. Le refirió otra parábola. ¿Por qué? Porque ya les había dicho la del sembrador. Esa está en los demás evangelios. Y ahora le refiere otra, diciendo, el reino de los cielos, mire, le está diciendo, el reino de mi Padre, mejor dicho, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, que sembró buena semilla en el campo, en la tierra de él. Aroy sembró buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, un buen hombre sembró el trigo, pero uno malo, mientras el resto de los demás dormían, es decir, por la noche, vino y sembró también ahí al lado del trigo, sembró ¿qué? Cizaña. Otra mata y se fue. Y cuando salió la hierba y dio su fruto, o sea, creció, germinó y creció, entonces apareció también la cizaña. O sea, a medida que crecía la mata de trigo, crecía al ladito también la mata de ¿qué? De cizaña. Y acuérdense que son parecidas. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, o sea, los campesinos, al dueño de la tierra, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? O sea, fue usted el que la sembró, no fuimos nosotros. Usted fue el que la sembró en su campo, porque es su campo, el suyo, es su finca. ¿De dónde pues tiene cizaña? O sea, fuera de eso le están diciendo, venga, o sea, usted fue tan bobo de sembrar el trigo y de paso sembrar la cizaña. A ver, buena, solo había que sembrar el trigo. Entonces él les dijo, ¿quién? El dueño del campo, el dueño de la finca. Un enemigo ha hecho esto, o sea, eso no lo hice yo. Un enemigo fue el que sembró la cizaña. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues, los campesinos que trabajaban su tierra, que vayamos y la arranquemos?
quiere que quitemos esas matas de cizaña. Y acuérdense que son parecidas, ¿no? La cizaña y el trigo. Entonces, él les dijo, el dueño de la finca, no, o sea, no lo vayan a hacer. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. O sea, se equivoquen y al arrancar una mata de cizaña, de paso se lleven una de trigo. Para él una sola mata de trigo es importante. Y dijo, no, 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 no. No las vayan a cortar, no las vayan a arrancar. Dejen ahí que crezcan las dos juntas. 30. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega, o sea, hasta que maduren, hasta la cosecha, cuando ya llegue el tiempo. Y al tiempo de la siega, yo le diré a los segadores, o sea, a los que van a recoger ahora sí la siega, recojan primero la cizaña, ahí sí, ya maduró. Ahora sí recojan primero ¿qué? La cizaña. Y átenla en manojos, o sea, armen bultos de esa maleza, de esa cizaña, para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Dicen, uy, pero la buena sí en el granero de él. Y dice eso. Acuérdese que él quiere usar ejemplos de la naturaleza, como en este caso del trigo y la cizaña, para dar una enseñanza, no solo espiritual, sino real. ¿Listo? Ojo, porque vuelvo y les digo, esto va dirigido ¿a quién? A los israelitas. Porque de esto es habla y dicen, ay, claro, eso es lo que crecen en las iglesias. Unos somos trigo y otros son cizaña, pero el Señor vendrá y los cortará y los mandará ya para el infierno, para quemarlos y sale el legalismo y saca de esto del contexto que no es. Y ahora nadie, entonces aquí el dueño de la finca es Dios y el no sé qué, y aquí las cizañas son esos feligreses, esas ovejitas falsas, hipócritas ahí que también crecen con los maduritos que somos nosotros en la iglesia, pero al final el Señor en el juicio y arman de esto teología y arman prédicas y dicen de eso y dicen, uy, 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 uy. Cuidado, cuidado, despacito. Acuérdese que esto es para el pueblo de Israel. Y cuando uno ve el pueblo de Israel, sí lo entiende. Acuérdese que a los suyos vino y los suyos, los pueblos de Israel no lo recibieron. ¿Quién vino? Jesús. ¿A sembrar qué? Él, su palabra. ¿Y ellos qué? La rechazaron. ¿Quiénes la recibieron? Los 12 discípulos. Y como otros 500 más al final. Ah, y el mismo Señor la explica y dice, venga. Allá dice, mire, Jesús explica la parábola de la cizaña. Por eso es que muchos no pasan allá al versículo 36 y se quedan ahí en el 30 y cogen y arman la prédica y la dicen de una vez. Y dice uno, venga hermanito, ¿y por qué no se bajó un poquito más? Y vio él después a ver qué pasaba, porque el mismo Señor Jesús la explica, él mismo. Entonces no le dé usted una explicación que no es. Y dice, el Señor explica la parábola de la cizaña. Y dice, 36. Entonces, despedida la gente. Acuérdese que las parábolas y todo eso es para que el que las entienda a los discípulos se le da más, pero para el resto no. Entonces, ya se había ido la gente, entró Jesús en la casa y acercándole a los discípulos, ¿él qué va a hacer? Explicarle solo a sus seguidores. Él no se pone a explicarle a todo el mundo, porque esto no es para todo el mundo. Él les dio la parábola para todo el mundo y oyeron, pero ni entendieron. Pero a los discípulos sí les dio el conocer. Y mire, es fiel a lo que vimos hace un ratito. Los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. No entendimos eso del trigo y eso, ¿cómo así, Señor? Y él tan hermoso, a sus seguidores sí se las explica. Y él les dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, ¿quién? Él mismo. Antes no les dijo, el que siembra la buena semilla soy yo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el mismísimo Jesucristo. Ese es el que siembra la semilla de trigo. El campo es el mundo, o sea, la tierra. El campo es toda la tierra. La buena semilla son los hijos del reino. O sea, ¿los hijos de quién? De Dios. Esto de una vez aclara más que no todos son hijos de Dios, sino los hijos del reino. Esas son la buena semilla.
y la cizaña son los hijos del malo. Más claro, ¿para dónde? En este mundo solo hay dos. La buena semilla y la mala semilla. La buena semilla son los hijos de Dios y la mala semilla son los hijos del malo. ¿Y quién es el malo? El diablo. Uy, Señor, clarito. Muy bien, bueno. El enemigo que la sembró, la cizaña, es el diablo. La ciega es el fin del siglo. ¿Se acuerdan, no? El juicio del trono blanco, eso es después del milenio. Y los segadores, los que van a cortar la cizaña y van a sacar el trigo bien, ¿quiénes van a ser? Los ángeles. O sea que usted y yo vamos a cegar. Dice que los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, el juicio del trono blanco, allá. Y los que no se hallaban inscritos en el libro de la vida fueron echados del infierno al lago de ¿qué? De fuego y azufre, allá por la eternidad. Ahí lo está diciendo. 41. Enviará el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, el infierno. Ahora, esto se lo había dicho cuando uno lee aquí, en Mateo 13 dice que estaban reunidos, ¿qué? Los israelitas. Y todos están en el mismo posibilidad de salvarle. Y tenían al Salvador delante de ellos. Y lo rechazaron. Es más, lo mandaron a crucificar en una cruz. Dijeron, salven a Barrabás. Y él, mejor dicho, cuando explica esto, dice, ustedes no saben lo que están haciendo, mejor dicho. Ni se imaginan lo que están haciendo. Y esto es impresionante. Porque ya cuando él hace este preámbulo de todas las parábolas, empieza a entender todo eso. Dice miércoles. Aquí está hablando de toda la creación, evidentemente. Pero sí va a centrar sobre el pueblo de Israel. Dice, no, mire. Tanto que ellos dicen, ay, mi Dios es solo para los judíos. No, pues quiero decirles que a los judíos que Dios no es solo para todos los judíos, es para todo el mundo. Aquí le estaba dando a entender a los mismos judíos que no era solo para ellos. Aunque a ellos vino inicialmente y lo rechazaron. Y lo deja aquí claro y dice, bueno, de una vez dejó claras las premisas. Y esto era clave entenderlo. Y él mismo la explica. Pero aquí ni está hablando de la iglesia, ni la iglesia cristiana, ni de que la cizaña también en la iglesia crece, la cizaña de los malos y también la de los buenos. Y no, esto no está hablando. Aquí dice claramente, no está hablando de la iglesia, está hablando de toda la tierra. Y está hablando de que en la tierra hay dos papás, papá Dios y papá el diablo. Y que hay los hijos del reino de los cielos, que es de Dios, y los hijos del malo. Y deja la cosa bien clarita, no está hablando de la iglesia. Ni ovejitas, las buenas iglesias, ni la oveja. No, eso no está hablando. Y si uno dice, Señor, gracias, porque esto es súper claro. Y fíjese que a los que somos seguidores de Jesús, somos sus discípulos, entender esto es fácil. Pero esto mismo usted se lo trata